de capacitación bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer desde la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Estamos enseñando y predicando la palabra de Dios. Tenemos esta materia que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y hoy vamos a tocar un tema sensible, un tema que es necesario filtrarlo por la palabra de Dios, y es lo que llamamos abuso espiritual. Lo vamos a confrontar con la palabra de Dios porque tenemos mucho que contar y a lo mejor muchas experiencias que compartir, pero lo más importante es lo que dice Dios. ¿Cómo deben funcionar las cosas? ¿Cómo debe ser el liderazgo? ¿Cómo debe ser la gente en el cuerpo de Cristo que participa, que trabaja unida? ¿Cómo debe ser? Nos produce mucho dolor saber que un miembro del cuerpo de Cristo ha sido lastimado. A veces uno se siente impotente porque vienen personas de otro lugar contándonos experiencias, situaciones que han pasado y que a uno le afectan porque siente ese dolor, entiende lo que puede estar pasando esa persona, y la verdad es que eso puede inclusive hasta no permitirle a la persona avanzar, crecer, recibir lo que Dios tiene para su vida, desarrollarse sanamente en la presencia de Dios y bajo el contexto de las Escrituras. Por eso es importante tocar este tema. Muchas personas hoy puede que ya no están yendo a la iglesia porque han sido dañadas por un liderazgo muy abusivo, por un liderazgo que ha sido muy manipulador y controlador. Otros han sido lastimados, decepcionados, porque de pronto todo lo que estaban viendo no era tanto como realmente parecía, y de pronto al enterarse de ciertas verdades, eso produjo un impacto negativo en su vida, en su alma, en su espíritu, y hoy por hoy todavía se sienten lastimados. Puede que hace mucho tiempo haya pasado esa situación y todavía sigue la herida abierta, todavía sigue ese sentimiento como si hoy mismo lo hubieran hecho. Una realidad que tenemos que decir, eso es abuso espiritual, y la persona ha sido abusada espiritualmente, ¿no? Así que no es una cuestión de abuso físico o emocional o mental, puede que también lo sea, pero aquí estamos hablando exclusivamente de lo que es el espiritual, que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con trabajo dentro del cuerpo de Cristo y lo que haya pasado allí en esas relaciones. Muchos han salido de la iglesia, se van de las iglesias por justamente esto, un maltrato espiritual del liderazgo hacia sus vidas. Pero lamentablemente otros siguen adentro, siguen permaneciendo en un sistema esclavista donde no pueden tomar sus propias decisiones y se sienten mal, están llenos de miedo, avergonzados, llenos de culpabilidad, y eso los hace paralizar, todavía están ahí. Son personas que tratan de agradar a Dios y agradar a las personas, agradar a sus líderes, lo hacen con buen corazón, tienen ese sentir de que Dios necesita recibir o merece recibir lo mejor de nuestras vidas y vamos a dárselo al Señor, pero bajo un sistema tan controlador que se sienten agobiados, cansados. Parece como que Dios mismo estuviera interviniendo de esa manera, y vamos a ver por la palabra que no es así. Ellos se esfuerzan por complacer a otros, por ayudar, dejan de lado hasta su propia vida, sus propias necesidades, y al final no lo están haciendo para el Señor, sino para aquellas personas que los están manipulando. Qué fuerte es eso, ¿no? Porque tratan de salir de esa situación, pero se sienten todavía más atrapados porque son juzgados. Y les dicen que no te estás esforzando demasiado. Todavía hay mucho más que tienes que hacer. No tienes fe, porque no tienes fe, por eso no progresas, sino avanzas. Sos perezosos, eres perezoso, no haces lo que te toca, eres egoísta, solo estás pensando en ti. Y al fin, la palabra clave, la palabra que más nos golpea cuando estamos bajo esa situación: eres un rebelde. Y personas así que se encuentran en esta situación, claro, se confrontan con esa realidad. ¿Seré un rebelde? ¿Estaré mal? ¿Será que Dios ahora me está castigando, me está disciplinando? ¿Será que estoy yo mal en esa situación? Y te voy a decir por la palabra de Dios, es que tienes que analizar esta situación, porque muchas veces nos cambian la perspectiva, nos cambian la fe, nos cambian el hecho de confiar en las personas, y es necesario poder procesar todo eso. Hay muchos que le tienen
miedo a los líderes de una iglesia o a los pastores por malas experiencias que han tenido en otras oportunidades del pasado. Hay muchos que ya no quieren abrir más su corazón y porque han sido traicionados, han sido engañados, han sido usados, algunos inclusive lo que han contado en secreto, pues al final toda la iglesia lo supo, y cosas semejantes que lo han tratado con mucha vergüenza, ¿no? Y estas personas se sienten así, avergonzadas y culposas por todo lo que haya pasado. Así que si alguien, una persona, está manipulando y controlando a otro de manera espiritual o con palabras espirituales o con trabajo espiritual, entonces estamos diciendo que es abuso espiritual. No te estoy dando una teoría, sino porque me ha tocado estar trabajando con muchas personas que han sido abusadas espiritualmente. Estoy sirviendo al Señor desde los 18 años en la tarea pastoral y te puedo decir que he escuchado, he visto de todo en la viña del Señor, como se dice, ¿no? Y hay muchos casos bien fuertes, me acuerdo muchos de ellos. Me acuerdo un muchacho que el Señor había llamado para servirlo y estaba tratando de hacer las cosas correctamente, de encontrar un seminario para estudiar y para prepararse. Y su pastor, su líder principal, le dijo que él no puede intervenir, él no puede hablar, él no puede contar lo que él quiere hacer porque él tiene que estar sujeto. Y al final la frase que usó fue: eres un gusano, así que tú te tienes que callar. Y digo, wow, sí, qué fuerte eso. Así que estuvimos hablando por mucho tiempo con este muchacho y al fin el Señor lo pudo ayudar, él pudo crecer, él pudo desarrollarse sanamente y fue el líder principal de los jóvenes de esa organización. Así que hace mucho tiempo de esto, pero me recuerdo otros casos bien fuertes, personas que inclusive tú hablas hoy con alguna persona que está yendo a la iglesia y sus hijos o su familia no están viniendo y preguntas si puedes ayudarles y demás, y te vas a encontrar con que muchos han conocido el Evangelio, pero se desilusionaron con lo que pasaba dentro de la iglesia. Y eso les ha lastimado al punto tal de que todavía la herida puede seguir abierta y eso le impide acercarse a Dios, acercarse realmente a un lugar donde pueda haber sanidad, donde pueda haber restauración, donde pueda haber una nueva perspectiva acerca de lo que Dios quiere hacer con esa persona. Así que si tú has sido maltratado espiritualmente, déjame decirte que tu voz es escuchada por Dios, es escuchada por muchos otros que no aceptan este tipo de maltrato. Y realmente tenemos que entender que Dios nunca ha tenido la intención de que los líderes controlaran a su pueblo, que los líderes manipularan a las ovejas, que manipularan a personas de la congregación para satisfacer sus propias necesidades. Necesidades de poder, necesidades de popularidad, necesidades de dinero, necesidades de placer. Lamentablemente eso ha pegado siempre en la historia de la iglesia. Por eso es importante poder llevarlo a la luz de la palabra de Dios y hablar de este tema. No es un tema que no se habla, es un tema que debe hablarse, debe compartirse y debe sanarse esas heridas y arreglar algunas situaciones que pueden haber golpeado el corazón, tanto tuyo como otras personas que realmente hayan sido afectadas por esto. Así que el abuso, el maltrato a nivel espiritual comienza cuando una persona hace una entrega voluntaria, ¿no? Pero el liderazgo está distorsionado, ¿no? Si vamos a la palabra de Dios, el principio de Dios era muy diferente. El principio de Dios, y aquí lo tenemos, es que Dios delega autoridad para que se hagan las cosas como Él dice que se tienen que hacer. Hay que hacerla con la misma pasión que lo hizo el Señor Jesucristo. Hay que ver el corazón que tenía el Señor, de qué manera el Señor trabajaba, cómo estaba con la gente, cómo servía inclusive el mismo Señor, y a partir de ahí entender lo que significa autoridad espiritual. Así que Dios delega autoridad espiritual en ciertas personas dentro de la iglesia para que se pueda llevar adelante la visión que Dios tiene para ese lugar, para esas personas. Y esa visión tiene que ver con todos, con el cuerpo de Cristo, en crecimiento en conjunto. No es que crezcan dos personas nada más,
dentro de una iglesia, sino que toda la iglesia crezca junta como cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo tiene o hay sujeción espiritual voluntaria al liderazgo. Es voluntaria en el sentido de que yo me someto voluntariamente al liderazgo de una iglesia para ser alimentado, para ser guiado, pastoreado, corregido si las cosas no están bien. Así que el principio es voluntariamente yo me entrego para recibir crecimiento y ser alimentado. El problema es cuando empieza a distorsionarse por esas ambiciones que el mundo golpea fuertemente todo el tiempo. Satanás también lanza sus dardos de fuego sobre los líderes y empieza a distorsionarse el propósito, la motivación por el cual tienen que servir al Señor. Así que a lo mejor son personas que al principio tuvieron un buen corazón y un buen sentido en cuanto al liderazgo y la decisión, pero con el tiempo se empezó a distorsionar su liderazgo y eso trajo consecuencias muy fuertes y negativas sobre las personas. Ese abuso entonces es notorio y cuando escuchamos ciertos relatos o testimonios de personas, es que comienza cuando van a hablar con su líder y hay un cambio de perspectiva en cuanto a la necesidad. Puede ser que usted va a hablar con ese líder para comentarle que usted tiene un problema de depresión o alguna situación parecida y de pronto la conversación se lleva para otro lugar y de pronto termina en que usted es el problema, que usted tiene la culpa porque usted no se somete a todo el consejo exacto que está diciendo el liderazgo y entonces el problema es suyo, que usted es un rebelde y que no hace las cosas de acuerdo a lo que se le está diciendo. Entonces llega un momento que usted dice, ok, mejor entonces no participo, no lo comparto y me quedo con este problema. Y al final el problema se hace mayor porque no solamente usted se queda con su problema, por ejemplo en este caso de depresión, sino también ahora con el otro problema de culpabilidad y que se supone que todo lo que me han dicho es que tengo yo un problema mayor que el que tenía antes. Entonces en vez de venir para ser descargado, para ser consolado, confortado, dirigido, corregido también con amor como debe ser, de pronto se siente más cargado, más preocupado y no hay paz del Señor y algo estuvo mal y esto no terminó bien en ese sentido. Así que fíjese que vamos a la Biblia y decir, cuestionar a una persona no es malo. Por supuesto que tiene que hacerse con el fundamento correcto, pero los orgullosos nunca van a recibir ningún cuestionamiento y lo que hacen por ese mismo orgullo, por esos miedos que pueden tener, porque de pronto puede ser baja autoestima, entonces cuando alguien quiere confrontar hay un rechazo por eso mismo y entonces allí aparece esa transferencia de problema. O sea, el problema entonces no está en el liderazgo, sino en ti mismo que no puedes sujetarte como se lo ha planteado, ¿no? Vamos a escuchar que el abusador espiritual va a decir lo siguiente. Yo soy la autoridad, por eso no se cuestiona lo que yo digo. Como usted me está cuestionando, eso está manifestando que usted está equivocado. Por lo tanto, usted es el rebelde. Frente a esa declaración tan contundente, no hay ya puerta abierta para diálogo, para conversar, porque a partir de ahí todo termina siendo en confrontación de rebeldía sobre aquello que se había establecido. Entonces aquí esto mismo va a revelar sobre esa persona, de esa persona inseguridad, frustración encubierta, enojo, amargura, muchas cosas que pueden llegar a pasar después de esa charla. A ver, cuando hay abuso espiritual, ¿cómo lo definimos a este abuso espiritual? Cuando una persona maltrata a otro que realmente lo que está necesitando es ayuda, o un apoyo, o crecimiento en alguna área, y esta persona al final la debilita, la menoscaba o la impide en su crecimiento espiritual. Entonces, eso hace que le está haciendo de tropiezo sobre esa persona. Fíjese que Jesús dijo, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor. Así que delante de Dios esto será juzgado, pero aquí en la tierra tenemos que trazar las pautas correctas para poder
solucionar problemas de este tipo. Así que muchas veces vemos también de cierto liderazgo que lo que quiere crear de manera intencional es codependencia de las personas con respecto al líder. Porque cada vez que tengan una necesidad, necesitamos recurrir al líder. Y el líder lo que debe hacer, como dice el apóstol Pablo, es presentar a cada persona a Cristo. Presentar perfectos a Cristo Jesús, según la palabra que el Señor le había dado. Así que no es dependencia del líder, es dependencia de Dios. Así que todo líder lo que tiene que hacer es instruir, servir, alimentar, corregir para que tengan el seguimiento hacia Cristo, vayan hacia Cristo, lo miren al Señor y dependan del Señor. Los líderes ayudan a crecer. Evidentemente hay personas nuevas que van a necesitar mucho al principio, primeros pasos, cómo conocer más al Señor y demás. Pero es siempre al Señor, no es una dependencia con el liderazgo. Lo que pasa es que la codependencia alimenta el ego, porque a la persona que está en la posición de liderazgo le está haciendo creer que es no solamente útil, sino indispensable, y que si él no estuviera, esto no funciona, ¿no? Porque todo está de acuerdo a lo que él piensa y dice. Entonces se alimenta eso mismo, el orgullo mismo, a tal punto de que parece que eso entonces se multiplica, se agrava más sobre cierto grupo que está respondiendo a ese control. Apoderarse. En vez de dar poder, en vez de empoderar, lo que hace este líder es apoderarse. Apoderarse de las emociones, apoderarse de dinero, apoderarse de placer, de muchas cosas, ¿no? Y entonces por eso es necesario que en cuerpo de Cristo haya discernimiento y poder tratar estos temas según la palabra de Dios. También puede haber abuso cuando se usan ciertas normas para definir el desempeño espiritual de una persona a través de unas reglas que lo ha puesto el líder, pero no están en la Biblia, ¿no? De pronto, si quieres ser una persona espiritual y quieres crecer en la fe, entonces tienes que orar como yo, tienes que ofrendar como yo, tienes que servir como yo, tienes que escuchar el tipo de música que escucho yo. Entonces llega un momento que esto va muy diferente a lo que otra persona puede estar sintiendo, haciendo y demás. Usted sabe que la Biblia no está por la forma de orar, no está por el tiempo de orar, está por una comunicación sincera y abierta de corazón en relación a Cristo. Ese es el principio. Entonces, el seguimiento hacia una persona en lo que son cuestiones simplemente de hábitos y demás, puede llegar a ser un abuso espiritual controlador sobre las personas que están bajo su cargo. Hay también un argumento solipsista o retroalimentador, o llámese círculo vicioso, en las personas que están manipulando y controlando a otros, en que se retroalimentan a sí mismos creyendo que están en lo correcto y que ellos lo están haciendo de esa manera porque creen que es lo mejor que puede haber a las personas, hasta que alguien le puede confrontar y hablar claramente acerca de esa realidad. Hay muchas personas que tienen este poder y este control a tal punto de que lo notamos en que ellos no se sujetan a nadie, ¿no? No tienen liderazgo sobre ellos. No hay otro líder que puedan responderle, que puedan llevar sus problemas y demás. Parece que todo se centra en esa persona, por eso llega a ser problemático en esa situación, ¿no? Porque no le dan cuentas a nadie, no rinden cuentas y no hay sujeción a nadie también en ese sentido. Por eso, frente a todo esto, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos practicando la gracia, la misericordia o somos más propensos a condenar a otros? Porque la gracia, la misericordia de Dios, lleva a la restauración, lleva a que la persona pueda crecer en Cristo en todas sus áreas. Pero cuando vamos a la condenación, vamos a que se quede así como está y que hace lo que yo quiero porque si no, no va a crecer, llega un momento que esa persona entonces empieza a ser controlada, manipulada u abusada o abusada en ese sentido. Vamos a la palabra de Dios, fíjese lo que dice la Biblia, Gálatas 5:1. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas porque estaban siendo manipulados y controlados por un sistema religioso y dice: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Usted cree que esclavitud acá se refiere a manera literal? ¿A los esclavos que lo vendían en esas sociedades y de pronto trabajaban, ¿no?, a expensas de un amo que le decía las cosas? No, no es literal. Acá está hablando de esclavitud espiritual. Si lee todo el contexto, lee todo el libro, se va a dar cuenta que los Gálatas estaban esclavos espirituales de personas que le decían lo que tenían que hacer, volviendo a la vieja letra, ¿no?, al legalismo, a lo que decía el Antiguo Testamento. Y de esa manera Pablo dice, están equivocados. Ustedes tienen libertad en Cristo para vivir para Cristo, tomando sus propias decisiones en Cristo, amando voluntariamente a Cristo, sirviendo voluntariamente a Cristo. Es el principio. También se lo dijo a los Corintios, 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ese por precio fuisteis comprados es la sangre de Cristo. Cristo nos otorgó la libertad espiritual. Por lo tanto, no os hagáis esclavos de los hombres, ¿no? Nadie puede esclavizarte, nadie puede controlarte, nadie puede decir exactamente todo lo que tú tienes que hacer. Una cosa es recibir un consejo y otra cosa es que estén sobre ti haciendo lo que realmente te están diciendo y no hay otra escapatoria, no hay otra manera de hacer. A ver, cuidado, porque también hay abuso espiritual de las congregaciones a los pastores y a los líderes. De pronto hay alguna iglesia, ¿no?, que no considera que el pastor tiene que salir de vacaciones. Puede que tampoco a una iglesia le guste que un pastor practique un deporte o que tenga barba. Escuche eso, ¿sí me cree o no me cree? Hubo iglesias, que yo soy consciente de eso, que cuando estaban eligiendo a líderes y demás, en un momento vieron a uno que tenía barba. Dijeron, no, este no, ¿por qué? Porque no es espiritual, tiene barba. ¿De dónde sacaron esa idea? Entonces, hay muchas cosas que pueden estar dando vuelta en el contexto de una iglesia que no es bíblico. Vamos a la Biblia, encontramos que la barba era de uso normal para todos los judíos. Hasta el día de hoy era así. Si eras nazareo, no te cortabas la barba. ¿Por qué sacamos esa idea? No está ni siquiera en la Biblia. Y ahí tiene mucho que ver con lo que es simplemente externo y no tiene nada que ver con el corazón. El resultado al final es que la víctima queda preso de esa culpa de juicio que tiene, de la condenación que le han dado, ¿no? Y al final está confundida hasta su posición cristiana en Cristo. ¿Quién soy en el Señor? ¿Realmente el Señor me tiene esclavo de esa manera? ¿No? Y que no puedo tomar decisiones en libertad y sentir la paz y el gozo del Señor. Así que hay que tener cuidado con esto. Ahora, por otro lado, puede que muchas personas están definiendo abuso espiritual en cosas que no lo son. Hay mucho que no es abuso espiritual. Déjeme darte por lo menos 5 cosas que no son abuso espiritual. Primero, no es abuso espiritual que un líder responsable tome las decisiones pertinentes aunque haya otros que opinen de una manera diferente, ¿no? De pronto vamos a comprar un edificio. Tomamos la decisión, ¿no? La mayoría vota, vamos a comprar ese edificio. Y de repente hay 1, 2 o 3 que dicen, no estamos de acuerdo con esto, no, esto no se tiene que hacer así, no, el pastor es un manipulador y controlador, nosotros no queremos que ese dinero se use para construir un estadio de fútbol, qué sé yo, no sé. Entonces uno dice, a ver, vamos a aclarar las cosas. Hay un liderazgo de autoridad espiritual que uno se somete voluntariamente para que haya unidad espiritual y libertad, ¿no? Y que hagamos lo que el Señor nos está dirigiendo. ¿De qué manera? En unidad. Así que si una persona de todo esto, todos están de acuerdo que vamos adelante por un proyecto que tenemos en conjunto y uno está en contra porque su opinión es diferente, eso no estamos hablando de abuso espiritual, estamos hablando de una persona que más bien está centrada en sí mismo, no vaya a hacer cosas que es egoísta, ¿no? Y que solamente quieren que se hagan lo que esa persona quiere. Así que no es esto. Si el líder está actuando en base a lo que Dios dice en su palabra, entonces es una cuestión de obedecer a Dios, ¿no? De lo que el Señor está pidiendo. Segundo, no es abuso si alguien confronta a otro por un pecado, malas obras, equivocaciones que tienen que ser corregidas. Obviamente que esto se hace sin avergonzar a la persona, sin desacreditarla, pero si se llama a alguien para corregir y disciplinar a alguien que anda en pecado y no quiere arrepentirse, y esa persona después se va y anda diciendo a todo el mundo que ha sido manipulado y controlado, pues estamos equivocados. Porque
La Biblia nos dice que debemos y el liderazgo tiene que intervenir cuando hay pecado en la iglesia, pero eso hay miles de versículos que hablan de ese tema. Así que eso no es abuso espiritual. Tampoco, en tercer lugar, es abuso espiritual pedirle a alguien que está ejerciendo una posición de liderazgo que la deje por motivos ya sean espirituales, mentales, emocionales, físicos, ¿no? Porque de repente puede hacer daño en ese liderazgo a otros. Entonces pedir que lo deje no es manipulación, no es control, no es abuso, sino es algo que tiene que ser tomado como parte del trabajo, del servicio y de las formas en que se trata el liderazgo. Obviamente que esa persona necesita ayuda en el proceso para que sea restaurado, para que pueda recuperarse y demás, ¿no es cierto? Tampoco es abuso espiritual disentir o compartir diferentes puntos de vista en el público, ¿no? Cuando una persona piensa una cosa, otro piensa otra, y entonces hay que compartirlas para ver cómo llegamos a acuerdo. Diferente sería que se estén compartiendo cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. Una herejía, por ejemplo. Entonces sí hay una cuestión de confrontar y arreglar las cosas. Pero si es compartir un punto de vista o una opinión, tiene que estar abierto el diálogo. ¿De qué manera vamos a conversar? Imagínense si alguien tiene miedo de dar su punto de vista para una cuestión de negocios, ¿no? Porque puede que si no el pastor se va a enojar. Entonces tenemos que preguntarnos a ver si están las pautas estipuladas para que podamos conversar y para poder llegar a acuerdos, ¿no? Hay que saber conversar, hay que saber tratar esos temas. Diferente sería que dentro de una reunión congregacional una persona diga: yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo con este liderazgo. Eso crea malestar, eso crea desunión en el cuerpo de Cristo, ¿no? Diferente sería que, ok, mi opinión sería a mí me parece que eso es diferente, pero confrontar con que estamos mal, ¿no? Que otro está de acuerdo con el otro, eso deberíamos verlo de otra manera. No es abuso tampoco sostener ciertas normas de conducta en una iglesia, por ejemplo, una forma de vestir, no como un código, sino una forma, un espíritu, con qué espíritu lo hacemos, ¿no? Siempre que no se degrade ni se avergüence a otro por no sostener las mismas convicciones. De pronto, nosotros en la iglesia muchas veces nos han pedido decir: yo quisiera ir a su iglesia, ¿qué código de vestimenta tienen? Y yo le digo que no tenemos código de vestimenta, porque en la Biblia no hay código de vestimenta. Lo que sí hacemos es que en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice que se está bien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Es decir, vistámonos con pudor y modestia, pero no hay un código para decir el espiritual se tiene que vestir así, si no es carnal. No hay código de vestimenta en la Biblia. Muchos aluden a Deuteronomio 2.5, ¿no? Cuando dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. A ver, póngase en ese contexto. Deuteronomio 2.5, en la época del Antiguo Testamento, todos los hombres y todas las mujeres vestían túnicas. Entonces, la túnica no hacía diferencia en que uno era varón y mujer por túnica, porque todos usaban túnicas. Pero las túnicas de las mujeres seguramente tenían algunos bordados, algunos flecos, algunas cuestiones que se notaban que eran más delicados, ¿no? En ese sentido. Entonces, acá no está hablando de ropa unisex o qué se puede usar o qué no se puede usar. Está diciendo que Dios está en contra del travestismo, ¿no? De que un hombre use ropa de mujer para dar la apariencia de mujer, porque para eso es el camino de la homosexualidad, y Dios siempre estuvo en contra de eso. Así que de eso exactamente estaba hablando, pero no del código de ropa que puede haber en una iglesia. Puede que muchos, y lo digo con conocimiento de causa, muchos han sido impactados en una iglesia por la forma de vestir. Muchos han sido directamente sentenciados y condenados por una forma de vestir. Y la verdad es que Jesús nunca hizo eso. Usted va a la palabra de Dios y va a encontrar que el Señor restauraba a las personas y las encaminaba para que no pecaran más. Es decir, que vuelvan otra vez a los viejos pecados, sino que vayan creciendo en santidad. Y ese es el principio que Dios establece en la palabra. Puede ser que, tal vez, con todo lo que estamos escuchando,
nos empezamos a dar cuenta que hemos sido abusados por años, sin saberlo tal vez, ¿no? Creyendo que siempre fue así, tendría que haber sido así, ¿no? Y puede que hasta creamos que Dios puede castigarnos si nosotros empezamos a hacer una pregunta, ¿no? Lo peor de todos estos casos es que la gente que ha sido abusada empieza a desilusionarse, no con los líderes, sino con Dios. Piensan que Dios es el culpable de todo esto. Y cuando vamos a la palabra, la misma palabra de Dios nos advierte que va a haber siempre personas que produzcan o hagan abuso espiritual y que debemos tener cuidado, dice la palabra de Dios. Así que hoy ya no estamos previniendo porque puede llegar a volver a pasar y puede pasar siempre. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros, inclusive me pongo en lugar de todos los líderes, siempre estamos pidiéndole al Señor sabiduría y guía para que el Señor nos ayude, para que toda persona sea presentada delante de Cristo y que nunca manipulemos, controlemos, abusemos espiritualmente de ninguna otra persona, porque vamos a tener que dar cuenta al Señor de esto. En el Antiguo Testamento vemos por la palabra que hubo muchos maltratos, abusos espirituales fuertes, y Dios los castigó siempre. Vemos, por ejemplo, los hijos de Elí. Usted va a 1 Samuel 2, 12 al 17, los hijos de Elí eran sacerdotes y ellos manipulaban a la gente con las ofrendas. Ellos querían presentar, por ejemplo, las personas que traían un sacrificio de un cordero, ¿no? Siempre había una parte del sacrificio que le tocaba al sacerdote, pero tendría que ofrecerse primero y después le tocaba. Y ellos no, ellos querían que se la den cruda, ¿no? Y ellos le pedían cómo tenían que ser, y si no lo voy a tomar por la fuerza. Así que intimidaban a las personas en ese sentido para que se hagan las cosas malas. Inclusive también, 1 Samuel 2:22 dice que tenían sexo con las mujeres en las puertas, ¿no? También había intimidación sexual en ese sentido. El abuso era terrible lo que estaba pasando allí. Por eso es que Dios habla claramente, se revela a Samuel y al final terminan muertos en una guerra porque Dios había ya sentenciado que estas personas deberían morir. Y así fue como terminaron. Usted sigue leyendo un poco más la historia y se encuentra con los reyes, los sacerdotes, que muchos de ellos eran muy malos a los ojos de Dios. Léase Jeremías 6, del 13 al 14. ¿No? Y hay muchos casos que en el Antiguo Testamento era evidente que estos reyes abusaban del pueblo, ¿no? Y Dios trajo castigo, siempre traía castigo en esa época, ¿no? Ahora, vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la realidad de que Jesús vino a traer salvación, vino a traer gracia, misericordia. Por eso, en esa gracia el Señor ha establecido también la propiciación. Eso significa que hoy por hoy el castigo no es inmediato, pero va a ser en el día del juicio final. Por eso a veces uno dice, ¿por qué Dios nos castiga entonces a ciertos líderes que están haciendo estas cosas? Que demás? Bueno, les llegará un tiempo, puede que a lo mejor aquí pasen muchos años siendo manipuladores, pero un día van a tener que darle cuenta al Señor y ahí tendrán que arreglárselas con Él. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es cuidar a uno de estos más pequeños de lo que es el reino de los cielos. El Señor Jesús públicamente denunciaba a líderes religiosos que eran manipuladores, controladores, abusivos. Mateo 23:4 dice, cuidado con ellos porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 15:9. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que las personas, en vez de seguir los mandamientos de Dios, seguían los mandamientos de hombres. Hay que entender qué es un mandamiento de Dios y qué es un mandamiento de hombre, ¿no? Para poder hacerlo de esa manera. Porque hay personas que dicen, si no oras 4 horas, si no oras 2 horas por día, o ayunas todos los martes, ¿no? Y de repente todas estas cosas son cargas que se le ponen a las personas pesadas, ¿no? Y que después los otros líderes no lo hacen, ¿no? Fíjese que Jesús vino a traer paz, descanso al alma. Le hace Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso significa entonces que algo pasó con nosotros, porque la carga es más pesada y parece agobiante. Entonces hay que tener cuidado porque algún abusador nos ha puesto una carga que no podamos soportar. Mateo 7:15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso muchos parecen espirituales, tienen palabras, tienen vocabulario espiritual, ¿no? Inclusive hasta parece como que hay ciertos milagros allí, pero por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. El apóstol Pablo también, entendiendo todo esto y sabiendo que Jesús le había dicho, él también advierte a la iglesia para que tengan cuidado de personas que quieran tener manipulación y control sobre otros. Hechos 20, 29 al 30. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? Hace poquito una hermana de la iglesia nos contó de un amigo que se levantó como un profeta y que le decía, tienes que dejar tu iglesia, unirte a mí, ¿no? Para empezar a hacer un nuevo ministerio. Es un engaño del diablo total, un lobo rapaz que se levanta, ¿no? Creyendo que tiene una visión nueva. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en internet, a quienes escuchamos, también las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor, porque muchas veces hay manipulación y no nos damos cuenta. Pablo siempre peleó por la libertad espiritual de la iglesia, confrontó a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Lea todo el Nuevo Testamento, lo va a encontrar permanentemente a Pablo defendiendo a la iglesia de los ataques de estas personas abusivas. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, dice, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres? ¿No? Es como que el Señor a través de Pablo está diciendo, yo lo liberé de todo esto, y resulta que ahora van a dejar que este sistema, este liderazgo abusivo, ahora los controle tanto para volver a la vieja ley. No, hermano, no, ten cuidado con esto, que no te vistas, no te peines, no uses esto. Sí. Y saben que muchos de esos líderes terminan cayendo en adulterio por satisfacer sus propios deseos. ¿Cuáles son las características que tienen estos manipuladores y abusadores? Yo te voy a dar 7 características. No significa que cada persona tiene las 7, sino que puede haber una o dos y ya tú tienes que identificar esto, a ver, para tener cuidado con lo que es la manipulación y el abuso espiritual. En primer lugar, vamos a tener, acá lo tenemos, soberbia y orgullo. Miren esto. Empieza por ahí, empieza por creer que uno es superior a otro. Aparece lo que podemos llamar la divinización del yo. Aquí está, el gran siervo de Dios, el intocable, el que trae la palabra, el que hace todo, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso, cuidado, que muchas veces es la misma iglesia que hace eso con el pastor, ¿no? Y al pastor, pues, empieza a gustarle y de pronto puede que caiga en soberbia y orgullo. Entonces, hay algo que el pastor tiene que estar sujeto a la iglesia tiene que estar sujeto al pastor para que de esa manera crezcamos sanamente, ¿no? Esto de empezar a exigir honores y demás, ¿no? Y llámeme pastor o llámeme reverendo, llámeme esto o lo otro, empieza a preocupar porque empieza el orgullo, empieza la soberbia sobre la persona. Segundo lugar, aparece la intimidación y la manipulación. Judas capítulo 1 versículo 16 dice, cuidado, porque estas personas, dice, hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Quiere decir que con cierto argumento, ¿no?, las personas son atrapadas y llega a un momento a sentir que lo necesitan de esa manera tan fuerte que justamente dependen de esa manipulación continua y al final también intimidación. Si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Si tú quieres la bendición, haz lo que yo te digo. Entonces, ahí tenemos esa manipulación. También, tercero, cuidado con esto, avaricia, fraude. Muchas veces no es solamente el deseo de poder y control, también a veces es el deseo de obtención de riqueza personal para obtener beneficios para uno mismo, ¿no? Segunda de Pedro 2.3 dice, cuidado que por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿No? Parece como que las personas se pueden usar para obtener cierto beneficio, dinero y demás. También inmoralidad de todo tipo, incluyendo la sexual también. Judas 1.19 dice, cuidado que son sensuales.
No es que andan por el Espíritu, andan de acuerdo a los criterios carnales, a los deseos que tengan en su sensualidad, y atrapan a personas que son inconstantes. También hay autoritarismo esclavizante. Tienes que hacer lo que se dice, y si no obedeces terminas siendo tú un rebelde. Primero de Pedro 5 nos habla de esto, de que muchos tienen señorío, y no debe hacerse así. No hay que enseñorearse sobre las personas, sino darle el poder del Espíritu Santo, ¿no? Guiarlos ahí para que puedan ellos poder vivir en la libertad de Cristo. También la exclusividad, ¿no? Muchos se han tomado el pasaje de David, ¿no? Cuando David decía, yo no voy a tocar al ungido, entonces no hay que tocar al ungido, no hay que decir nada, cuidado con tocar al ungido. ¿Qué significa tocar al ungido? En ese caso era que David no lo iba a matar porque él consideraba que todavía estaba puesto ahí y el que lo tenía que quitar era Dios, era así la realidad, ¿no? Pero no estaba diciendo que Saúl hacía todas las cosas bien y no hay que criticar a Saúl y no hay que decir nada de Saúl. No, no es solamente eso. La cuestión es que hay personas que no deberían estar en esas posiciones actuando de esa manera. Entonces debemos pedir dirección al Señor para entender cómo debemos movernos en esa situación. Y además estas nuevas revelaciones, ¿no? Parece como que necesitamos la revelación del pastor tal, del profeta tal, del apóstol tal, porque si no, no hago nada, no puedo hacer nada, no sé si me muevo y qué va a pasar, ¿no? Parece como que ahí está la palabra que necesito en esta semana, la tiene tal persona, lo tengo que buscar. ¿Cuándo realmente deberías buscar a Dios? Dios es el que tiene la palabra para ti, para tu iglesia, para tu congregación, ministerio. Es Dios el que tiene esa palabra renovadora. ¿Qué pasa con esta situación? Todo esto, esta distorsión, trae consecuencias sobre las personas que están bajo este liderazgo. Y las consecuencias están a la vista. Las personas que son abusadas empiezan a tener una imagen distorsionada de Dios, una imagen diferente a lo que Dios dice de la palabra. En vez de verlo como un Dios amante, protector, cuidadoso, empiezan a verlo como un Dios malo, vengativo, apático, desinteresado, inestable, que es santo pero es inalcanzable por esa distancia que hay, ¿no? Y que lo están viendo en el liderazgo. En segundo lugar, culpabilidad, porque la persona empieza a sentirse fracasado en su vida espiritual, porque nunca alcanza los requerimientos que se le piden, no preocupado por su rendimiento espiritual, hay vergüenza, justificación propia por todo lo que está pasando. Por eso aparece una identidad cristiana desvirtuada. La culpa, la vergüenza le hace sentir que ya no son los hijos de Dios, que ya no saben si inclusive habrán perdido la salvación, no saben si realmente Dios los sigue amando todavía, y cosa que Dios nunca dijo eso en su palabra. Hay también incomprensión de la gracia de Dios. Cuando se habla de gracia de Dios, para estas personas es libertinaje. Cuando de repente lo que estamos hablando es libertad en el espíritu para hacer la voluntad de Dios, tomando las propias decisiones de acuerdo a la palabra. Así que esa libertad viene por esa gracia de Dios, que no merecemos nada y no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para que Dios nos ame, para que Dios nos ponga en el servicio, en el ministerio. Lo hace porque Él lo quiere hacer, no porque nosotros seamos los mejores y los más destacados, es porque Dios lo ha querido. Por su gracia y misericordia. Tenemos que saber entonces tratar a otros con esa misma gracia y misericordia, porque eso es básico para nuestras vidas. También falta de límites sanos en las relaciones. Aún dentro de la iglesia, entre los miembros de la congregación, entre el pastor, el liderazgo y los miembros, no tiene que haber límites sanos entre las personas, entender de que no se puede abusar, no se puede manipular, ¿no? Hay que tener cuidado con todo esto porque justamente ahí no hay crecimiento, no es saludable lo que puede estar pasando. También, obviamente, hay problemas para admitir el abuso y el sistema es tan cerrado que uno cree que tiene que ser así. Y que si el pastor dice tal cosa o el líder dice otra cosa, eso es lo que hay que hacer y punto, no se discute. Y de pronto hemos encontrado en sectas que han terminado gente muerta por lo que dice una persona. ¿Cómo puede ser que llegaron a tal punto? Porque el grupo era tan cerrado, el grupo era solipsista, que se retroalimentaba a sí mismo, al punto de que no se escuchaba ninguna otra cosa y no se discutía lo que decía un líder. Así es como termina después unas situaciones terribles, realmente muy terribles.
hay desconfianza, porque si me han fallado y yo no he respondido a la expectativa que había, entonces esa confianza parece que se ha roto, me siento mal, si me han abusado espiritualmente me siento mal, entonces ahora me cuesta otra vez recuperar la confianza. Y eso es comprensible porque vas a necesitar tiempo en un nuevo liderazgo, nueva iglesia, donde el Señor te ponga, para entender que tienes que restaurar y tienes que recuperar lo que el Señor tiene para ti. Y otros, lamentablemente, han caído en el punto 8, rechazo a toda autoridad espiritual. Entonces, a partir de ahí, realmente no se sujetan a nadie, a ningún liderazgo, a ningún pastor. Para ellos, todos los pastores son iguales, todos los líderes son iguales, y no es cierto. La verdad es que no es cierto. Vas a la palabra de Dios y vas a la realidad que hay muchas personas que quieren amar a Dios, que quieren hacer lo que Dios ha dicho, que quieren alimentar correctamente al rebaño del Señor, y eso es lo que nosotros debemos considerar. ¿Cómo hacer para salir del abuso espiritual? En primer lugar, hay que reconocer ese abuso espiritual y qué es lo que lo ha provocado. El apóstol Pablo les habla a los Gálatas y les dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Es como, presten atención, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Así que en el momento del camino nos perdimos. ¿Cómo fue que pasó? Ahí dice, ¿quién nos estorbó? ¿No? Hay algo que sucedió allí que lo tiene que detectar y decir, esto no estaba bien, esto fue lo que causó este problema y eso no se corrigió a tiempo. En segundo lugar, hay que priorizar la renovación de nuestra mente en el Espíritu Santo, porque seguramente nuestra mente ha sido embotada en todo ese sistema y nos cuesta mucho empezar a pensar de otra manera. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve, cambiar la manera de pensar y recordar lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Somos hijos de Dios, amados por Dios. El Señor tiene preparado toda una eternidad para pasarla con Él. Tiene una iglesia maravillosa, tiene un liderazgo que está de acuerdo a su corazón. Y entonces, renovarnos en eso para encontrar esto realmente que Dios nos ha dado, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 2 nos dice que no nos conformemos, sino que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento y de esa manera vamos a encontrar la voluntad del Señor. También tenemos que aprender a vivir de nuevo la libertad en Cristo. Si hasta ahora no has sido libre espiritualmente para tomar tus propias decisiones y sentir la paz del Señor y el gozo del Señor permanentemente en la iglesia, pues tienes que aprender a vivir de nuevo en la libertad en Cristo Jesús. Tomar decisiones por Él, actuar de acuerdo a la palabra de Dios y todo lo que tú hagas que sea voluntario, que sea voluntario. Si vas a dar tus diezmos, tus ofrendas, es tu decisión. Si vas a orar, si vas a clamar al Señor, si vas a servir en un ministerio, si vas a evangelizar, si vas a hacer tantas otras tareas, hazlo consciente de que tú eres voluntario, ¿no? De que estás sujeto voluntariamente al liderazgo espiritual porque quieres agradar a Dios, porque quieres darle lo mejor al Señor. Corta también con el sistema de abuso espiritual. A veces hay que cortar por lo sano, hay que hablar. La pregunta es, ¿cómo saber si me quedo o me voy de este sistema? ¿Puede ser que yo impacte ahora a este sistema y puede ser un motivo de cambio? Puedo darte algunas preguntas para que tomes una buena decisión porque es muy difícil entender si me tengo que quedar o me tengo que ir de un sistema que es manipulador. En primer lugar, piensa esto. En ese lugar donde estás, ¿se da la oportunidad a la gracia de Dios? Se habla de la gracia, se vive la gracia, se respira gracia de Dios, misericordia, ¿no? Y lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. O hay un grupo controlador que no está dispuesto a cambiar, entonces eso sí lo hace muy difícil. Segunda pregunta, ¿apoyas tú lo que realmente aborreces? Aquello que no te gusta, aquello que no está bien y que crees que eso está mal, ¿lo estás apoyando con tu presencia en ese lugar? A veces quedarte ahí, recuerda que va a implicar también que aportes tu tiempo, dinero, energía, contribuir a que ese sistema se siga fortaleciendo en lo que tú estás en desacuerdo, ¿no? Tercera pregunta, ¿puedes quedarte y al mismo tiempo seguir sano? ¿Te vas a mantener saludable a pesar de estar en ese grupo, en ese sistema cerrado que es muy controlador? ¿Estás dispuesto a perder salud,
espiritual, física, emocional, psicológica, inclusive angustiar a tu familia que están en ese momento, o vas a tomar una decisión. 4. ¿Puedes decidir tus propios límites y afirmarlos? ¿Respetan tu libre albedrío, las decisiones que tú vas a tomar? 5. ¿Puede ser que este sistema tenga que morir? Tal vez ya está caducando, tal vez el liderazgo va a cambiar, entonces puede ser un agente de cambio, pero tienes que escuchar muy bien al Señor, que el Señor te lo diga y que veas que eso está por pasar, porque si no vas a seguir en la misma situación. Por último, ¿vale la pena sembrar aquí? ¿Comenzarías tú en un lugar donde tiene un sistema de manipulación igual que este? Eso entonces, ¿por qué vas a seguir en esa misma situación? Así que pídale sabiduría al Señor para saber cómo decidir, cómo actuar ahí. Necesitamos líderes espirituales, saludables, que nos ayuden a crecer. Y el apóstol Pedro en 3 versículos lo describió. Mire qué fácil. Buscar este tipo de liderazgo. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Dice, a los líderes le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿leyó eso? Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está diciendo, recuerden que vamos a dar cuenta al príncipe de pastores por todo lo que hemos hecho. Así que eso es lo que debemos anhelar, ¿no? Y hermanos líderes, anhelar esto mismo de parte del Señor, ¿no? Y recordar que el Señor Jesús nos dijo que Él nos iba a libertar para ser verdaderamente libres. Eso es lo que nos ha propuesto el Señor. Libertad para poder amarle, para servirle, para apasionarnos más del Señor. Así que necesitamos tener esa libertad. Si hemos sido abusados espiritualmente, pues someter eso al Señor, perdonar aquello que nos han hecho, conversar y dialogar si está la posibilidad y comenzar a vivir una vida en libertad diferente, una vida como lo dice la palabra del Señor, con personas que nos amen, que nos cuiden, que nos protejan y que también nos corrijan, porque corregir no es abuso, corregir es parte del discipulado, es parte del trato de Dios con nosotros. Hay muchas cosas que Dios tiene que seguir corrigiendo, pero qué lindo que lo hagan con amor, que porque nos aman, nos corrigen, nos ayudan a crecer y a avanzar, porque de esa manera vamos a crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, tal vez hay muchos que están viendo este video y han pasado por situaciones de manipulación, control y abuso espiritual. Oro para que tú los guíes, oro para que tú sigas hablándoles a sus corazones, tú traigas sanidad en sus vidas, en su mente, en su corazón. Señor, que ellos puedan tomar decisiones voluntarias que te honren a ti, que te bendigan, que te sirvan a ti, Señor, con alegría. Tal vez tienen que cambiar de lugares, tal vez tienen que ver de qué manera proceder, con quién tienen que hablar. Señor, yo te pido que los guíes, que los ayudes y que puedan crecer juntos para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y produce cambio en nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.